¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales de domingo. Sin la escenografía normal, ¿no? Caruso, de este día de la semana, sin la mesa habitual. ¿Por qué es un domingo particular? Más allá de que, por supuesto, ya nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con la actualidad y con las elecciones y demás. Porque es el primer domingo sin Mario Weinfeld entre nosotros. Sin Mario Weinfeld siendo parte del equipo de Desiguales. Y más allá de que esto último programa, el del día jueves, hablamos sobre Mario, lo recordamos, nos emocionamos incluso y demás. Bueno, hoy es un día más particular aún, porque es el día en que Mario tendría que haber estado sentado charlando sobre qué dijo Cristina, qué le pareció, qué onda las últimas medidas de Massa, qué hacemos con el debate que se viene. Bueno, la política argentina, el periodismo en su boca, en su palabra también, y vamos a recordarlo al modo Desiguales, Caruso. Así es, y ya van a ver con quiénes estamos, pero quizá el disparador más lindo que podíamos tener para este domingo, que suele ser de análisis en Desiguales y donde Mario, por supuesto, impregnó su manera de ver las cosas en ese sentido. ¿Qué miradas del mundo sembró Mario, no? En nosotros y nosotras, compañeros de Desiguales en este tiempito que hemos compartido, pero también en parte de la gente que lo viene acompañando desde hace muchísimo tiempo. Está el Beto Quevedo, está Nora Beiras, está Irina Hauser, Seba Lacunza, Néstor Restivo, Paula Nicolini. Ahora vamos a presentarlos de la manera que corresponde para que ustedes también sepan efectivamente en qué cruce de caminos han compartido o estaban compartiendo con Mario. Pero un poco esa es la idea, ¿no? Retomar también cuáles son las flores que Mario sembró en su manera de entender la realidad y en el compartir cotidiano, que como le decíamos el otro día, la verdad es que para ser un excelente laburante en la comunicación y para ser un excelente laburante del periodismo y en el análisis político, gran tipo hay que ser, o gran mujer. Y Mario lo tenía, van a ver que eso va a salir reflejado mucho en la jornada de hoy. Por supuesto que después, como decía, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con las elecciones de Mendoza. Hoy se elige gobernador en la provincia de Mendoza y ahí tiene números artemios para ir viendo y analizando, nacionalizar o no las elecciones provinciales, algo de lo que ya venimos hablando y mucho. También viene Alfredo Serrano Mancilla con los números que mostró el día viernes la CELAC, ¿no? Esta investigación sobre, creo que son casi 3.000 casos. Sí, un poquito menos. En los que, bueno, hay un escenario de balotaje, la intención de voto, preguntas interesantes para hacernos e intentar responder juntos. Por supuesto, está Gaby Granata, cosas de la economía que se dejan, de los anuncios que han pasado, de lo que vendrá en esta semana y sobre todo de cara a lo que se viene en el debate presidencial, ¿no? Mucha preparación también en ese sentido y las declaraciones de gobernadores radicales a la propuesta de Sergio Massa de un gobierno de unidad. Todo eso va a estar también en Desiguales, pero bueno, nos iremos metiendo eso de a poquito y también con nuestra propia nuestro sentirnos habilitados y habilitadas para hacerlo en este domingo, en primer domingo sin Mario. Nos acercamos bueno, están Gaby y Artemio, ya los vieron, que son parte de nuestro equipo. Y hay un gran grupo de colegas muy queridos ellos, que algunos incluso dijeron, che, si hacen algo para Mario el domingo, avísame, quiero estar. Nosotros queremos que estén porque queremos escucharlos, porque son quienes además compartieron muchos años con Mario en diferentes ambientes, por diferentes motivos. Así que a los 6, gracias por estar acá. Me le voy a animar un poquito a eso, después irán contando, pero Nora, bueno, compañera de Página 12 de tantísimo tiempo, el Beto Quevedo, amigo personal y también habiendo compartido espacios profesionales. Irina Hauser, desde ya, alguna charla nos han contado de los comienzos de Irina y ese querer animarse a hacer política y las cosas que Mario le decía como su jefe. Seba Lacunza, bueno, por supuesto, compañero de Desiguales, compartimos con Mario todos estos años, estos meses. El querido Néstor Restivo, integrante de Gente de a Pie durante mucho tiempo en Radio Nacional. Paula Nicolini, histórica productora de Mario, hoy columnista en Gente de a Pie también. Bueno, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo empezamos a contarle a la audiencia la mirada que nos ayudó a construir Mario a nosotros y nosotras respecto a lo que nos rodea? ¿Quién se anima, quién arranca? ¿Quién se siente valiente para arrancar sin quebrarse o quebrándose? No hay problema. Beto, para mí por sos los vos. años. Sos vos, Beto, si te toca. Porque lo conocí a Mario en la década del 80, lo conocí a Mario con una experiencia extraordinaria que fue la revista Unidos. Sí. De militancia también, ¿no? Sí. Compañía de militancia. Pero Mario tenía en esa experiencia de la revista Unidos, que fue una revista que reunió a muchos intelectuales de los 80
que querían pensar la política y el peronismo, además de tener cierta incidencia en la política, dejó una marca ahí que yo creo que lo acompañó en el resto de su trayectoria como intelectual y también como político, en el sentido de que él incidía en la escena pública. ¿Qué cuál? Que es mirar la política desde la calle, desde la gente de a pie, como era el nombre de su programa, y no desde el palacio, digamos, no desde las esferas del poder. A él le gustaba más interrogar a la política y en Unidos interrogar también lo que era el destino del peronismo en esos años primeros de la democracia desde la calle, ¿no? Desde una reflexión que tenía que ver con experiencias de militancia que hacían los militantes peronistas más allá de las dirigencias peronistas. Claro. Ese fue un gran aporte que me parece que hizo. Yo participé también de muchas actividades que se hacía la revista Unido, que eran debates, etcétera, donde él juntaba también a intelectuales y académicos de otras proveniencias, pero siempre para dar un debate que mirara a la sociedad más que a los estamentos de poder. Corregime, Paula, gente de a pie, Mario de Palermo. Y en algo nos parecemos. Está Exacto. todo lo que dice el Beto, ¿no? Todo. Una preocupación permanente en nunca perder el contacto con lo que está pasando en la calle. Todo el tiempo. En la selección de los nombres de sus programas siempre estaba atravesado por esto. No soy yo el conductor, el que sabe, el que la tiene clarísima. Soy uno más, tengo algo para decir, tengo la suerte de tener un micrófono, hay un oyente del otro lado, lo respeto, lo quiero, lo sumo. Y así pensamos siempre los programas junto con Mario, e inclusive las agendas que teníamos con él tenían que ver con esto. Siempre pensar en historias de a pie, en lo que le pasaba a cada uno, a cada una. No solo, bueno, ahora estando en Radio Nacional, únicamente la mirada no estaba puesta en la Ciudad de Buenos Aires, sino justamente en todo el país y especialmente en todo el país. Siempre decía, bueno, si vamos a buscar una nota, la nota tiene que ser no de la ciudad, sino de algún lugar del país. No un hombre, mejor una mujer, no alguien no funcionarios, alguien de a pie, alguien laburante. Esa gente es la que tiene mucho para contar y eran los que tenían voz en nuestros programas. ¿Nora? Que es muy difícil elegir un aspecto de Mario. Yo a Mario lo conocí hace más de 20 años en la redacción de Página y fui aprendiendo, fuimos construyendo una amistad, un gran respeto profesional. Mario, si hay algo que lo caracterizaba era que respetaba. Respetaba en el más cabal sentido de esta palabra, que implica tener diferencias por ahí, discrepar, pero nunca agredir, nunca odiar, siempre tratar de sacar en los equipos de trabajo lo mejor de cada uno, hacer que cada uno, generar el clima para que cada uno expresara lo mejor de sí. Y con aquellos que eran sus fuentes o sus entrevistados o a nivel político con los que podía coincidir o los que podía discrepar, pero siempre tratando de explicar, de esclarecer, ¿no? de orientar, de ejercer un periodismo de análisis y ayudando a que se entienda lo que estaba sucediendo, muchas veces con mucho dolor, como creo que lo expresaban los análisis, los últimos análisis de Mario, que manifestaban ese desamparo que se siente ante una realidad política tan compleja como la que vivimos todos hoy en día. Y me parece que lo que era eso, era sobre todo un gran tipo, una buena persona con todas sus dotes y sus cualidades de intelectual, pero con lo que decía Paula, siempre estaba atento a lo que le pasaba a la gente de a pie y a lo que le pasaba humanamente a todos aquellos que trabajábamos con él. Hubo despedidas hermosas estos últimos días. Voy a mencionar solamente dos, que son, por ejemplo, la de Irina y la de Sebastián, que la verdad daba gusto leerlas porque era un Mario, digo, lado B. Arranco por lo que vos escribiste, Irina, que es directamente un pedido de perdón. Porque no arrancó todo bien con Mario. No arrancó todo bien. No arrancó todo bien. Y está bien que no haya arrancado todo bien. Sí, aparte eso fue el puntapié para una gran historia nuestra, digamos, ¿no? Primero, bueno, les cuento, yo con Mario nos conocimos en Página 12, pero con este pedido de perdón tiene que ver después mi ingreso a Gente de a Pie.
En Página, Mario era el editor de política, era el jefe de la sección de política. Cuando yo recién entraba a esa sección, yo había hecho otras cosas antes, y me costaba encontrar mi lugar, porque tampoco me lo daban, no es que me daban una tarea específica, solamente me habían pedido, por favor, que me ocupara de la corte, que era una papa caliente que nadie quería tocar, ¿no? Entonces, bueno, allá ¿Qué año hablamos? Y estamos hablando del año 99, más o menos. Y la verdad que, bueno, yo seguía con esta cuestión de que no encontraba mi lugar, y en un momento le digo a Mario, ya más cerca más por el 2001, por ahí, bueno, ¿no te parece que cubra Congreso? Me tienta, me gustaría. Y me dice, no te veo para eso. Y yo me quedé petrificada porque dije, sí, me va a alentar. Ahí viene mi coach. Bueno, no, me dijo, no te veo para eso. Me comparó con otras personas. Fue una situación medio desgraciada, ¿no? Pero lo bueno fue que a mí me dio un empujón para ver, bueno, ¿qué invento? ¿Qué invento? Un poco en ese entonces intercambié algunas ideas también con Martín Granowski, y terminé haciendo algo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la gente de a pie. Porque, bueno, fue entorno crisis, me metí en las fábricas recuperadas, en las asambleas barriales, en las ollas populares, entre los cartoneros, y empecé a hacer crónicas de todas esas situaciones que eran como la forma de resiliencia que tenía, bueno, que tenían muchos sectores de la sociedad en ese momento, y fue una gran experiencia. Y ahí fue cuando Mario me dio la bienvenida a la sección, de buena manera. Y fue algo que desarrollé bastante tiempo, y después, bueno, por distintas circunstancias terminé haciendo temas judiciales. Y muchos años después, gobierno de Cristina, no puedo precisar exactamente cuándo, capaz Paulita se acuerda, pero yo no me acuerdo bien. Me citó en un café donde él le gustaba juntarse mucho con... que están varias notas, el Lucio de sí. Calabrini y Ortiz, sí. Yo me sorprendí porque estábamos todos en el mismo café. Sí. Y me dijo, primero que nada, tengo que decirte que con vos me equivoqué, Colorada. Te voy a pedir perdón. Y me ofreció compartir, bueno, entrar a trabajar a Gente de a Pie, donde además lo que me dio fue la posibilidad de hacer las entrevistas a la gente de a pie. Y yo, bueno, la verdad que estaba medio perpleja, porque decía, ¿pero vos creés que yo voy a poder hacer eso? Al revés, la situación era al revés ahora. Claro. Él creía más en vos que lo que vos pensabas. Sí, absolutamente. Y bueno, era tal cual lo que cuenta Paula. Empecé a recordar algunas entrevistas en estos días, porque hicimos decenas de entrevistas maravillosas con gente de a pie, y gente de todo el país, ¿no? Trabajadores golondrinas, gente de comunidades originarias, bueno, también víctimas de femicidio, que en ese momento además no era algo de lo que se hablara, claro, ¿no? Claro. O sea, víctimas de tentativa de femicidio, ¿no? Un caso que hicimos, me acuerdo que entrevistamos, fue a Ivana Rosales, ¿te acordás, Pau? Que bueno, Ivana Rosales después murió, pero bueno, fue como una gran historia, ¿no? Pero esto, Claro. me acuerdo, por ejemplo, a la hermanita de un chico que la policía bonaerense lo usaba para sacarlo a robar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y fue una experiencia enorme, que además le voy a estar eternamente agradecida. Además, obviamente, todo lo que hicimos en el diario y de todo lo que me abrió la cabeza, ¿no? Obvio. Porque, bueno, ya leerlo era una cosa muy satisfactoria, era como concretar ese café que todos queríamos tener con él. Lucio. Sí, el Lucio, pero bueno, podías tenerlo en tu casa con el diario, Me ¿no? gusta mucho el modo coral de ir también charlándolo a Mario, hablándolo a Mario en este Desiguales tan especial. Con Néstor Restivo compartimos hace un tiempito ya radio, y contábamos el otro día que nuestro programa empezaba a las 4, el de Mario a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Y una hora antes de hacer radio es un momento importante, estás definiendo cosas. Y como somos del mismo barrio, íbamos en el auto hacia ese lugar. Y arrancaba el editorial de Mario, íbamos calladitos los dos, como si no tuviéramos que entrar a laburar. Calladito ahí con Néstor, de muchos años también, haber compartido Gente de a Pie. ¿Qué le sumás a todo este relato, Bueno, Néstor? lo escuchábamos porque, además de ser un tipo excepcional, un compañero, un amigo tan querible, era un analista político extraordinario. Entonces, toda su lectura, ya sea lo que uno leía o lo escuchaba a él, tenía una claridad muy grande, ¿no? Y me parece que es una mezcla, algo ya se dijo, de un gran intelectual que te citaba
bueno, por su formación también Claro. en el Colegio Nacional Buenos Aires, en la UBA. Te citaba Filosofía Política de Max Weber, una novela de Philip Roth, hasta las canciones de Sandro, que mejor que las decía y no las cantaba porque cantaba muy mal. O sea, esa mezcla de intelectual y popular me parece que es un rasgo muy grande. Lo otro es el sentido del humor, era un tipo muy, muy vital y muy humorista. Entonces era un placer en todo sentido compartir con él un café Lucio, donde fuese. Yo lo conocí en Radio Nacional, pero primero en el programa de Héctor Larrea, donde yo hacía unas columnas y él también, y ahí me invita a participar de Gente de a Pie. Ya nos conocíamos de antes del gremio, pero no había tenido afinidad con Sí. él. Y en más de 10 años de haberlo conocido ha sido una fiesta para mí, y va a ser muy extrañable, un tipo muy, muy querido por mí, seguramente por todos nosotros. Hablando de ese sentido del humor, se hubiera reído mucho de cuánto radical había en su despedida el otro día, ¿no? Una Pero cosa muy fallido, curiosa. ahí fue una Un poco coincidencia accidental. rara. A ver, porque- ¿quién lo cuenta? ¿Quién lo narra? En la misma sala velatoria, en el primer piso, estaban velando a Aldo Aldo Neri, Neri. ¿no? El ex ministro y ex ministro de Salud, ex diputado, dirigente radical de toda la vida, un excelente tipo. Y estaba lleno de ex funcionarios radicales, y en la planta baja lo estaban velando a Mario. Y había más de uno que se confundía, que entraba un ex ministro de Justicia del gobierno de la Alianza, que entró y miró muy desubicado y se fue, porque se ve que no se sintió en un ambiente de correligionarios. También es Entonces, cierto que hubo algunos que subieron y bajaron, me contaron, También que hubo dijeron otros que permiso, fueron Sí. más... quiero entrar Sí. y Yo hablé despedirlo, ¿no? Yo hablé con Cecilia, su Sí. Su compañera, su compañera, una sí. mujer entrañable también, y le digo, me alegra que hayan venido muchos radicales. Yo en ese momento no sabía que se había producido esto. Y ella me explica, me dice, no, están velando a Aldo Neri, pero algunos cuando entraron y se equivocaron, igual vinieron y Sí. me saludaron. Sí, digamos. y eso está muy bien. También Que, a tuvieron ver, ese gesto. sí, ¿no? Si me permite, más allá del humor, que se dio una situación así, Mario era un tipo muy especial en términos de su apertura. O sea, Sí, él claro. Sí, tenía hablaba con diálogo todo. con absolutamente todo. Entonces me parece bien que aunque tengan un pensamiento distinto al de él, Obvio, claramente obvio. peronista, nacional y popular, tenga el respeto de otras formaciones políticas. En eso viene Sí. el título de uno de sus programas de radio. En algo nos parecemos. Exactamente, Él buscaba eso quería ¿no? decir. Seba, vos compartiste unos meses aquí en Desiguales con Mario, pero lo conocías de mucho antes. Lo conocí de mucho antes y yo lo primero que fui en relación a Mario fue lector. Porque yo no había entrado al periodismo, trabajaba en call centers y los domingos, entre que atendía llamados, leía a Mario. Algo que me parece interesante destacar, cuando uno imagina al autor de una nota con la densidad, con la cultura, con la intertextualidad que tenían las notas de Mario, después, cuando entramos al periodismo, muchos queremos conocer a esa persona. Y muchas veces ese conocimiento nos puede decepcionar Es un un fiasco. poco, pues son humanos también, ¿no? Entonces, Claro. Sí. bueno, en el caso Mario es una persona muy coherente en su vida personal, en su trato, en su elegancia, en el decir, en la buena prosa, en el humor. Era quizás un poco más picante en lo personal, que siempre incluía humor en las notas. Acá, cuando hablaba 3 minutos, alguna frasecita tiraba, que Sí. se ve que la tenía carburada. En el trato personal, fuera de cámara, era un poco más picante. Bueno, después construí una relación muy linda. Al principio me acordaba, por lo que decía Irina, con alguna desconfianza de su parte, que después la fue venciendo. Últimamente fue muy generoso, tenía una comunicación fluida conmigo, con mucha generosidad. Quisiera marcar este punto, pues se habló mucho en las últimas décadas, 2 décadas por lo menos, del periodismo militante y el periodismo profesional, ¿no? Sí. Y hay un abordaje crítico a ambos, en el sentido del periodismo militante. Uy, eso no es periodismo porque aplica la doble vara, perdona a los propios y condena a los enemigos. No, entonces se excluye eso como periodismo militante. Y también la crítica al periodismo profesional, eso es una impostura, ¿no? Claro. Todos, bueno, en la práctica de Mario, él que fue militante y que incluso me dijo acá hace no mucho, yo tengo tantos años como militante y abogado laboralista como periodista, o sea, Sí. eso había pasado en su vida, una rareza también, un tipo que entró al periodismo grande. Ahora, me parece que ese debate estéril muchas veces, él lo resolvía en la práctica, porque a la hora de hacer periodismo,
Él no resignaba sus convicciones, su ideología, su condición de peronista, pero era un tipo que incluía textos de Fidanza, por ejemplo, por decirlo bien, que él nombraba mucho, el columnista de la Nación, y muchos otros, además de que titulaba bien y que escribía bárbaro, etcétera, etcétera. Eso me parece que en el cuerpo de Mario es un gran legado para todos estos años. Estábamos pensando en un par de definiciones de Mario que queríamos compartir con ustedes. Y esta referencia que hace al modo del Mario periodista honesto intelectualmente con toda su subjetividad respecto de un momento bisagra, ¿no? Y si el periodismo tiene que callar o no tiene que callar en momentos en que la democracia está en juego, lo compartimos. En un momento en que te están corriendo los bordes de la democracia, te están corriendo a derecha, la discusión económica, la discusión política, el modelo de vida, el modelo cultural, el respeto al prójimo. A mí me parece que en general callar es mala herramienta. Callar en democracia es una calamidad. ¿Por qué te tenés que callar? Estás hablando, y en el caso de derechos humanos, mucho más. En el caso de derechos humanos hubo quien nunca calló, hubo quien callamos un poquito y bancamos un cachito, que eso hicimos lo que pudimos en la dictadura, y luego hay un consenso bastante extendido, que yo creo que todavía existe, de que hay que protestar, de que hay que reclamar, de que hay que tomar la calle, que callar o dejar de manifestarse, porque eventualmente esto puede tener un rebote que lo favorezca electoralmente al otro, es de una miopía gigantesca. Nunca hay que bajar la cabeza, nunca hay que callarse, nunca hay que darse por perdido. Esta charla la tuvimos cuando vino Irina justamente con Arizac a presentar su último libro, Muerta o Presa, y estaban, por supuesto, Gaby y Artemio también en la mesa, a quien les quiero dar la palabra, compañeros de Desiguales. Último domingo que Mario vino, además, ¿no? Ese día, acá al estudio. Gaby, Artemio, no sé quién quiere arrancar. Yo lo conocía a Mario acá en Desiguales, digo, sí, era como muchos de nosotros lectora de sus columnas, y en estos días, desde que, me enteré hasta que llegó este momento de encontrarnos todos para recordarlo, yo pensaba, digo, es muy fácil muchas veces tener un diálogo fluido, amable, interesante en el acuerdo, y lo que era un sello distintivo de Mario es tener un diálogo interesante, fluido y respetuoso en el disenso. Creo que eso es muy difícil, creo que también es como la propuesta que hubo en Desiguales, y poder disentir con él era un lujo, porque te elevaba siempre la vara intelectual, y cuando hacía esas reflexiones era como que, uno se corría del lugar de soy compañera de panel para escucharlo. Artemio. Yo lo tuve como profesor en Sociología, Beto, hace 47 años, lo conozco desde hace tiempo. Todo lo dicho me releva a mí de mayores comentarios. Él terminaba sus clases diciendo, bueno, vayan con sus novias, y los que no la tienen, vayan a buscarla. Era un Mario de 27 años. Claro. Nosotros un poco menos. Muy jóvenes todos. En la Universidad de Salvador. Exactamente. Muy Sí, jóvenes Era todos. ayudante de cátedra de Abel Fleitas Ortiz de Rosas. O sea que, más allá de todas las propiedades en términos profesionales, como pensador y analista, era un tipo absolutamente Y Mario nos dejó, querible, y a todos nos gustaba participar de las clases de él. Mario nos dejó haciendo radio, haciendo televisión, haciendo gráfica y dando clases también. Exactamente. Además de charlas y conferencias. O sea, Bien eso, plena actividad también, ¿no? Ahora, volviendo a lo que veíamos recién del video, ¿no? En el que él decía callar no es una opción en democracia, esa pregunta había venido a consecuencia del acto que había tenido lugar en la legislatura, encabezado por la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, y lo que se decía de cierto sector del progresismo de no hay que responder. Están buscando la respuesta para que después volver a responder y tener el TikTok. No garpa responder. Claro, como, mejor deja que pase, que esto corre, y como estamos en época de campaña, todo se va como comiendo, digamos, el pez más grande al pez más chiquitito. En ese sentido, y traigo un poco la actualidad de la charla, ¿no? Bueno, ¿qué hacer ante reflexiones como esta? Porque pareciera que hay que, perdón que lo diga, tener mucho barrio y mucho huevo para decir, pará, esto de callarse es una pavada,
cuando por ahí lo están diciendo desde los jefes de campaña, cuando por ahí lo están diciendo desde los espacios políticos más importantes. No sé quién quiere decir algo sobre esto. Vos estabas al lado de Lina cuando él decía esto, de hecho. No, para mí fue magnífico porque Mario estaba diciendo lo que muchos queríamos decir. Y no lo estaban diciendo. Y o no encontrábamos el contexto, claro, o era difícil plantear el debate, ¿no? Porque además, bueno, también hay una cuestión, cuando están los organismos de derechos humanos de por medio y uno tiene una postura y otro tiene otra, te cuesta sentirte con el derecho a decir algo. Pero bueno, ese día, la verdad que yo con la sensación que me fui de acá es... Menos mal que Mario me dijo y nos dijo esto, porque me parecía algo, qué sé yo, algo medular. Y además, porque me parece que esta cuestión de la reivindicación del terrorismo de Estado en este momento es una amenaza. Es una amenaza, es una bola que puede crecer y es algo que puede terminar en un gobierno. Entonces, me pareció doblemente valioso lo que dijo Mario y me parecería que los que coincidimos con él tenemos que empezar a decirlo. Quiero subrayar el saludo afectuoso a la familia, a sus amigos y amigas de las abuelas de Plaza de Mayo, que decía, bueno, es cierto, un periodista con mucho compromiso, nosotros perdemos un amigo en el compromiso de Mario con los organismos de derechos humanos, con los derechos humanos de por sí. Y está bien, porque Mario es parte de esos comunicadores, de esos analistas que dan la campana de largada y que reaseguran cualquier posición que alguien puede estar teniendo de duda, ¿no? Bueno, Mario tiene este compromiso acá, seguramente es por acá. No son muchas personas las que construyen es que eso. Él no era nada condescendiente, no era condescendiente consigo mismo ni tampoco con el otro. No era un tipo que por su vocación de diálogo, su vocación de tender puentes, de preservar fuentes, relaciones, amigos, iba a resignar ideas que a él le importaran mucho. Es la impresión que tengo. Él incluso hasta era polemista, ¿no? Era un tipo que se calentaba también y creo, los compañeros lo conocen más, algunas barreras trazaba en cuanto a determinado tipo de relaciones y no las, digamos, no las vulneraba. Es decir, con algunos no. Quien lo tenga más fresco, de las charlas con Mario, ¿cómo estaba Mario atravesando este momento donde está en juego efectivamente el compromiso democrático? Y Mario estaba muy preocupado y consternado también por lo que estaba pasando. Creo que la figura de este debate cada vez más explícito de parte de los representantes de la denominada Libertad Avanza, ¿no? Que ya de por sí es una provocación, ese nombre de esa alianza en función de los valores que dicen defender. Me parece que lo preocupaba mucho y esta reivindicación que escuchábamos recién de la necesidad de hablar, de defender y de plantar banderas. No podemos estar rediscutiendo, me parece, en el 2023, después de todo lo que ha vivido en la Argentina, de todo lo que los organismos de derechos humanos y todo lo que se ha logrado superar en distintos procesos, años a lo largo de estos 40 años de democracia, de mutilación de la justicia, de reapertura de los juicios, volver a discutir, a poner en un pie de igualdad las acciones de grupos que realizaron acciones terroristas con lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, digamos, volver a equiparar esa clase de categorías me parece que es el retroceso más grande al que nos quieren someter y al que nos trafican ese discurso a través de generaciones muy jóvenes que no vivieron lo que fue la atrocidad del terrorismo de Estado en la Argentina en carne propia, en todo sentido, no solo en las violaciones atroces a los derechos humanos, sino en la puesta en práctica de un proyecto económico que lamentablemente sus consecuencias siguen vigentes. Y por lo que viene... ¿Quiere Beto agregar algo? No, Dale, quería contar una cosa muy personal, que yo fui al último intercambio que tuve de WhatsApp con Mario y fue justamente el día martes, después que Victoria Villarroel habló el lunes en la legislatura. El martes él hizo un editorial en el programa y yo al terminar el editorial le escribí, lo felicité y le dije, mi fórmula es esta: cuando hay un tema difícil y pinchudo y no es fácil de agarrarlo, hay que escuchar a Mario. Y él me agradeció y ahí terminó el intercambio. Eso fue todo. ¿Por qué? Porque Mario hizo una crítica muy, muy buena, poniendo el acento en esto que decía Nora. ¿Qué es lo que se critica de ese discurso de Villarroel? Es la reivindicación del terrorismo de Estado y la equiparación de las víctimas. No el hecho de que haga un acto en la legislatura que tiene derecho a hacerlo, ni que
quienes se sienten que tienen, porque Victoria Villarroel se rodeó de eso también, víctimas de actos terroristas o de guerrillas, lo que sea, puedan decir su palabra. Obvio. Eso no sería el problema. El problema es equiparar las dos cosas y el problema es que Victoria Villarroel va un paso más allá, que es reivindicar el terrorismo de Estado. En eso Mario tenía además mucha claridad política, por eso digo, había que escucharlo. Y sabía decir que no o que no sabía también, ¿no? Eso nos ha pasado mucho. Total. Bueno, Mario, ¿vos qué opinás? La verdad que no lo sé. Sí. No sé. La verdad que no lo sé, la verdad que no. ¿Y vos tenés información? La verdad que no. No, y la humildad ante todo, ¿no? En ese estilo tan particular que además creó Mario para la crónica o el análisis gráfico. Lo han querido copiar, nunca podrán igualarlo, ¿viste? Sí. Que me Esos 3 puntitos copiarlo suspensivos. sí, igualarlo jamás. Porque uno anda leyendo y dice, esto me suena a algún lado, ¿no? De esta manera. Sí. Es que A ver. somos Salieri de Mario. Ahí está muy bien. A mí me pasa que a veces me encuentro diciendo palabras que Mario usaba mucho. Claro. Pero sí, viste, pues no sé, algunos latiguillos. Formidable, la palabra formidable. No la repetía cada 2 por 3. Bueno, si yo de pronto me veía diciendo... Formidable. Está muy bien. Sí, bueno. A mí me agarró el de volea. Viste que decía, cuando alguien De contestaba, volea. decía, de volea, me quedé, pero ¿dónde saqué esto? Es Mario verdad, Bain. es verdad. Futbolero como pocos, además. Tenemos la posibilidad de compartir algo más de Mario respecto de esto, sobre discursos de odio y también el esfuerzo para tratar de conectar con ciertos sectores de la sociedad y recomponer un poco, traer para acá, de este lado de la democracia, a esas personas que andan ahí dudando un poquito de las cosas. Lo compartimos. Se dice discurso de odio, vayamos contra el discurso de odio, legislemos el discurso de odio. A mí me parece que hay un camino inverso, que es también generar un discurso inclusivo, cumplir con deberes que todavía no se han cumplido, hablarle a los apolíticos, hablarle a los apáticos, mostrar empatía con quien no se interesa por la política y, llegado el caso, tratar inclusive de contemporizar un poco más con los adversarios. O sea, a la violencia, Germán Martín lo dijo fantástico, ¿no? Es decir, dijo, la violencia la combate con amor. También se la combate, creo yo, con un modo de hacer política distinto que tampoco se resuelve de la noche a la mañana. ¿Cómo era, Paula, en el día a día ese intento de Mario de siempre tratar de encontrar la fórmula para conectar con esos sectores que piensan tan distinto? Bueno, el espacio que él utilizaba y que nosotros conocíamos en el momento era su momento editorial. Recordaba una caminata lenta que hicimos una tarde al terminar el programa, hablando justamente de esto del momento que estábamos viviendo, ¿no? Y yo le compartía mi preocupación por los militantes, la gente de su generación que había vivido tantas cosas, que había sido tan difícil llegar a este momento, a la democracia, vivirla, sentirla, compartirla con su familia, con sus nietos. Él estaba muy feliz con el vínculo con sus nietos y con sus hijos. Entonces compartíamos esta preocupación por esta generación y la bronca, ¿no? de encontrarnos en una situación común. Y él respondía a esto que estábamos escuchando. Bueno, hay que buscar los caminos, hay que buscar el modo de decirlo, sin gritos, sin enojo, tratando de entender, de comprender, buscar las voces que puedan decir eso. Y creo que esa es una gran enseñanza que ahora que lo vuelvo a escuchar nos deja. La posibilidad de, a pesar de la bronca de que no esté ahora con nosotros, bueno, recoger este guante y seguir mirando y escuchando y reivindicando esto, la posibilidad de decir las cosas con contundencia, pero respetando también al otro. Bueno, cuesta un poco. Sí, sí, claro. Ahora, pienso en cuánto se habla, después de escuchar a especialistas y demás, de al votante de Milei hay que comprenderlo, no hay que insultarlo, hay que ir a hablarle. No, pareciera cosas que en la vida cotidiana, incluso en su quehacer periodístico, él llevaba adelante y que ahora se quiere aplicar a la política como, miren que el camino es este, miren que diciendo que el otro que piensa diferente a vos no tiene nada en el cerebro, no vamos a llegar a ningún lado. Miren que hay que incluso intentar convencerlo y traerlo. ¿Cómo llevan eso a lo que tiene que ver con la política hoy, con la situación de hoy? Digo, un Mario, modo militante, sí, principalmente militante más que periodista y abogado en este caso, queriendo convencer, queriendo atraer hoy a un votante de la Libertad de Avanza o a alguien que está dudando.
Es que me parece que el camino que nunca recorrería sería el de simplificar. Es decir, me parece que el análisis que dice el 30% es fascista, bueno, es un análisis simplista. También el abordaje que dice, bueno, la gente está desesperada o está frustrada, también es simplista, ¿no? El justificatorio, ¿no? Eso me parece que traduce Mario, la complejidad, el traer la visión contraria, el atreverse a cuestionar las propias seguridades. Eso me parece que es el legado. ¿Néstor o Beto? Beto iba a hablar. No, me acuerdo, a ver, un episodio que lo marca también un poco en esta línea, es cuando nosotros atravesamos con gente de a pie todo el kirchnerismo, y cuando cambia la conducción de la radio por el cambio de gobierno, son perseguidos y despedidos muchos compañeros de la radio, ¿no? Y algunos programas, por ejemplo, varios de los que yo estaba, cerraron. Gente de a pie continuó con una oferta que le hizo la conducción de la Alianza Mario. Y Mario nos reunió a todos y nos dijo, bueno, seguimos, es un espacio público, hay que aprovecharlo. Decidimos continuar, duramos 2 años, porque después igual el programa fue levantado, pero la primera editorial de Mario, que tiene que haber sido en abril o mayo de 2016, porque tardó un poco en acomodarse esto, fue por La Libertad de Milagro Sala. Y fue una editorial tremenda. En Radio Nacional durante el macrismo. Nacional, sí. Y quiero decir, el compromiso con el tema de derechos humanos era una línea roja que no iba a ceder. Nosotros, por supuesto, estábamos convencidos de que él no iba a transar nada por continuar con un gobierno con el cual no nos sentíamos cómodos ninguno de nosotros. Y ese compromiso también es rescatable. En la línea un poco de lo que decía Sebastián, él no es... O sea, los análisis, por eso creo que fue el gran analista político de la Argentina, porque hacía simple lo complejo sin simplificar. Es decir, esas simplificaciones que hay, que son un tercio Nunca fascista. se entregó a los 140 caracteres, digamos, Exacto. ¿no? El anti-Twitter. Pero está muy bien eso en estos tiempos, ese mensaje, lo decía también Paula de alguna manera. No ceder ante el intento por impacto y no por desarrollo y por argumento. Al contrario, siempre le parecía poco el espacio, ¿no? ¿Sí? ¿Se quejaba? No, Contá, Mario, y Meiras, sí. cuente como ¿De qué se directora queja? de qué se quejaba. A ver. No, Mario te decía, primero quería saber, suponete, este fue el primer domingo que lo extrañamos más así en lo cotidiano, en esto de, Mario el jueves te mandaba un mensajito y te decía, bueno, este domingo, ¿qué notas va a haber? ¿Se sabe cuál va a ser la tapa? ¿Quiénes escriben? ¿Cuáles son los temas? Y vos decías, Mario, no sé, todavía estamos ahí viendo qué va a ser, estamos remando. Bueno, cuando sepas, avísame, por favor. Ah, mira, ¿no? quería Entonces saber todo. después te decía, sí, todo. Quería tener todo el contexto para saber él dónde engarzar claro. su eslabón. Mirá. ¿no? Y al mismo tiempo te decía, bueno, le decía, Mario, fíjate, por favor, la cantidad de caracteres que escribís. No, Nora, está todo bien, vas a ver que va a entrar. Y vos decías... En las de los domingos, como eran 2 páginas, ahí estaba cómodo. Cuando escribía en la semana, que era la mitad, siempre decía, pero no, ¿qué es un epígrafe para mí? Decían 7.000 caracteres con espacio, que es una página entera, son 120 líneas más o menos. Pero es un epígrafe, Nora, me estás cortando la libertad, yo no me puedo expresar. Es un montón, claro. Pará, seamos sinceros, acá había adoptado un poco el modo capitanista también, ¿no? Primero, ya sabíamos que había como pero 5. te voy a decir algo, él tenía esa herramienta desde antes, ya había hecho televisión, Mario, y ya sabía que si no arrancaba a enumerar, Sí. no terminaba. Entonces, como Lo vos iban le a dabas la cortar, lo iban a palabra, interrumpir. él decía... 4 puntos nada más. Primero, entonces ya está. Cuando iba por el segundo, vos por adentro decías, pero le quedan 2 más todavía. ¿De qué manera vamos a interrumpir esto? Digo, era vivo en ese sentido, era sabía cómo agarrar ese momento. Y con del Artemio, aire. que se picanteaba Artemio, ¿eh? Era divertido. Pero sí, pero Era por divertido, supuesto. Artemio. Pero por supuesto, no solo divertido, sino que desde el punto de vista de desarrollo intelectual, Mario era infranqueable. Obviamente en un programa tenés intercambio, pero no. Cosas lindas que... Nada que distancie el pensamiento de Mario con el propio. O sea, había matices. Matices, Cosas obvio. lindas para contar que le ponen sonrisa también. Al principio, Artemio y Mario, abrazo para Pablo García, Artemio y Mario se sentaban del mismo lado de la mesa.
Y uno veía que cuando hablaba Artemio y a Mario no le gustaba, Mario quedaba ahí medio durito. Entonces, y nosotros en un momento dijimos, bueno, hay que confrontar. Che, esto es televisión, política. Lo pusimos enfrente y ahí sí se podían mirar más a los ojos y se interpelaban mejor. Sí, pero era totalmente fraternal. Estamos hablando mucho de lo que tiene que ver con el periodismo, recién lo decía Seba, y lo contaba Mario todo el tiempo. Él entró al periodismo tarde, por decirlo de algún modo, creo que pasados los 30 y largos, ¿no? Cerca de 50. Más 40. Cerca de 40, cerca de 40. 40 tenía, más sí. 40. Bueno, habló Mario sobre el quehacer periodístico. Aparte, ¿por qué terminó ahí, en un punto, ¿no? Si venía de la militancia y del ejercicio del derecho. Escuchemos. Este es un momento en la historia del periodismo en que ocurren algunos episodios, y tal vez uno debería tener más distancia en tiempo para saber calibrarlo, que yo confieso que hasta no solo me parecen muy chocantes y muy lamentables, sino que casi me desconcierta. O sea, yo estoy dispuesto a admitir casi no es la expresión, pero uno entiende que haya periodistas de derecha. Uno entiende inclusive, y empieza a criticar, pero bueno, que haya periodistas que encubren crímenes de Estado, se hacen los giles o... Ahora, que un periodista espíe a sus compañeros de equipo y le pase de un programa en el que trabaja y le pase informes a las agencias de inteligencia, para mí no entra en ninguna discusión. Y la verdad te confieso, yo debo ser medio sonso por ahí, pero supera mi idea de lo que puede ocurrir. Hacía referencia a un periodista del Grupo Clarín que en un programa, participaba en un programa de televisión y se supo luego que hacía inteligencia, por decirlo de alguna manera, sobre sus compañeros y compañeras. ¿Cuál es la preocupación de Mario sobre el periodismo de hoy? Yo quería tomar ese tema de Mario periodista para tomar... y Mario no es un periodista cualquiera, es un periodista político que escribía el gran editorial del domingo en Página, que tenía un programa donde justamente sus editoriales de las 3:10 de la tarde, que todos religiosamente poníamos para escucharlo, era en general un editorial político. ¿De qué material, me pregunto yo? ¿De qué arcilla? ¿Con qué lo construía? ¿Con qué lenguajes? ¿No? Y yo digo, muchos de los periodistas de los domingos, le llamo así a un conjunto de periodistas que escriben editoriales sesudos los domingos, se ufanan en general de sus fuentes, de que hablaron con un ministro, de que hablan con los presidentes, que hablan con los sindicalistas, que un empresario muy importante le dijo, Mario no tenía esos recursos. Él tenía, creo, 3 cosas. La historia, Mario circunscribía cualquier tema actual a una mirada un poco mayor, que es la historia. Segundo, la crítica, él no miraba complacientemente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, que es él tenía una mirada aguda pero no complaciente de los temas políticos, ni siquiera con los gobiernos que le resultaban a él más simpáticos. Y la tercera es con la calle, ¿no? Con la gente de a pie, o sea, qué le pasaba, cómo la pensaban, cómo se miraba desde abajo estos temas. Con todo eso y con su bagaje intelectual, Mario también era un gran lector. Cecilia siempre dice eso, ¿no? Mario leía todo el tiempo, todo el día. Era un gran lector. Con todo ese bagaje, él armaba una editorial que justamente no se ufanaba de ser el que más hablaba con el poder. Claro. Un abrazo grande para Cecilia y toda su familia, por supuesto, implícito en el Desiguales de hoy. Irina, Mario y el periodismo que efectivamente ejerce o ejercía, y el periodismo actual, y los desafíos del periodismo actual. 2 puntos. Mira, Mario me parece que introdujo algo que no sé si es tan actual, pero sí que es necesario. Y que lo vimos muy claramente, por ejemplo, cuando fue el asesinato de Costecchi y Santillán, ¿no? Donde Mario entendió perfectamente el valor que tenía la mirada de los periodistas. Las periodistas, bueno, en Página fue Laura Vales la que cubrió ese caso. El valor que tenía la mirada de los periodistas en esas circunstancias, no solo para contarlo, sino para después que eso sirviera para la investigación de un hecho, ¿no? Me acuerdo muy claro de ese caso, pero así tuvimos varios. Y él defendía a rajatabla esa situación. ¿Cuántos diarios mandan habitualmente cronistas a cubrir un hecho de esas características al lugar? No son muchos, ni tampoco, ni necesariamente medios televisivos, ¿no? Bueno, eso Mario lo defendía a rajatabla y me parece que es una herramienta que, que así como defendió en ese momento, es algo que tenemos que preservar, ¿no?
Eso, bueno, es una de las cosas que se me vienen a la mente, ¿no? Y después, esta cuestión de... También de describir, yo hablaba mucho con él de la Corte, por ejemplo, muchísimo. Ese llamadito para hablar de los Supremos lo voy a extrañar un montón, para intercambiar impresiones, ¿no? Pero había algo también que compartíamos. Él tenía su análisis, pero también tenía una descripción de hechos, ¿no? O sea, hacía las dos cosas. Y a mí eso me parece de lo más valioso, ¿no? Digo, podés hacer el análisis, pero podés describir los hechos como lo viste y como vos crees que son, ¿no? Y eso también, y me pasaba, bueno, particularmente con los temas judiciales, que además son un territorio que Mario me llamaba a veces antes del domingo para preguntarme, ¿vos qué vas a escribir? Para que no nos él andaba haciendo una investigación por toda página 2, estamos esperándonos ahora. Pero era genial, porque era parte, por un lado, de su generosidad, y por otro lado, por querer intercambiar, ¿no? No, perdón, y con la seriedad y compromisos que tomaba cada columna de domingo, porque yo no me estoy imaginando acá editorialista de domingo llamando a todo el diario para preguntar, che, ¿vos vas con esto o yo voy con lo otro? O pidiéndote a vos, Nora, detalles sobre todo. Eso habla mucho del espíritu de equipo, ¿no? Digo, que consideraba también el tema de que Página 2 era un equipo donde había una coherencia y no había que pisarse, sino que él era como el editorialista estrella y todo lo demás no me importa lo que escriban porque es mi columna. Al contrario, ¿no? Muchas veces, y mucho pasa con los cronistas, muchas cronistas más jóvenes hoy en día que se sienten, lo que decía Sebastián, uno lo conocía a Mario por ahí, muchos lo conocieron leyéndolo y tenía un lugar de prestigio, y después Mario llamaba a cada uno para preguntarle cómo te fue, para chusmear algo más, estuviste con este, qué impresión tenés, y las chicas, sobre todo en el caso de las chicas, las nombro porque son las más jóvenes de la redacción, que entraron casi después de la pandemia y que no hubo ya una redacción donde este intercambio era tan habitual, Melisa Molina y María Caferata, que se sentían, y lo contaron un poco, así apabulladas, nos llamó Mario, ¿y qué le decimos a Mario? Y Mario quería saber esa entretela, esa gente de a pie y esa gente no tan de a pie, también ese poder con el que él hablaba. Pero si hay algo que lo caracteriza, y eso me parece que es la reivindicación más justa que se le puede hacer al ejercicio del periodismo que representaba Mario, es que Mario no era un operador político. No. Claro. Mario contaba lo que pasaba, interpretaba lo que pasaba, analizaba lo que pasaba. Uno a veces podía estar más o menos de acuerdo, pero no operaba políticamente. Entonces, esa credibilidad, esa honestidad en el ejercicio de este oficio, me parece que es lo que muchas veces se extraña y se va a extrañar muchísimo. Yo quería decir algo respecto a lo que dice Nora, que un poco era lo que nos unía en la agenda a veces de la semana, que tiene que ver con los temas judiciales. Es muy difícil hoy, y disculpe quien se sienta tocado, ejercer el periodismo judicial, como se lo llama, sin caer en la trampa justamente de la operación. Porque buena parte del Poder Judicial, y sobre todo la justicia federal, opera. Entonces, bueno, es un acto también tenés que bancártela, ¿no? Contar no solamente lo que te quieren decir, como te lo quieren decir, y para que vos lo cuentes así al pie de la letra como te lo quieren decir, sino contar exactamente qué es lo que estás viendo y qué es lo que podés analizar. Y en eso yo me sentía también un poco a resguardo, porque protegida, porque compartíamos la misma posición, y hasta, bueno, Mario se convertía en una referencia para mí, y en esto, bueno, me daba un poco también de alivio por mi posición, ¿no? Claro. ¿Qué se cantó, Paula, el viernes? El viernes cantamos Pedacito de Cielo. ¿Por qué? En Gente de a Pie, porque la semana anterior Lorena Álvarez había hecho una columna donde había usado como cortina una versión de ese tema. Dijo, este es tema de coro para el viernes que viene. El tema del coro siempre fue un debate arduo durante toda la semana, no se resolvía de un día para otro, no era cualquier tema, tenía que tener un sentido con lo que había sucedido en la semana, con el clima nuestro. Podía ser un bolero, tenía que ser algo de Roberto Carlos, Sandro. Había algunos que eran en los top 10 de Gente de a Pie. Como era Luna Tucumana cuando empezábamos un nuevo ciclo, y por eso lo despedimos el otro día cantando Luna Tucumana. Abrazo a Beto Solas. Sí, con nuestro director. Y este viernes cantamos todos Pedacito de Cielo, porque así lo había dispuesto
Mario el viernes anterior. En la nota de Mariana Enríquez está la playlist de... Sí. Es cierto. Bueno, también linda nota la de Mariana, ¿no? Hermosa. Había que escucharlo cantando a Fabio, canciones de Fabio y de Sandro, que eran muy graciosas. La verdad que era muy gracioso. Si quedan atentos y atentas al cierre de Desiguales, algo de eso vamos a tener. Va a ser Se nos viene el modo en Mario que cerremos cantante al el final programa de hoy. Desiguales de hoy, cosa que le encantaría, entiendo yo, que pasemos en televisión. Estaría fascinado con que No, pasemos. 2 meses más de Desiguales, no sé si a cantar a todos al final. Olvídate. Bueno, la verdad, gracias por haber venido. Queríamos hacer esto, estuvimos, no sé, intentando acompañar a su familia, a sus más cercanos en lo que fue el velorio, en lo que fue el entierro, en lo que fue la breve internación también. Les agradecemos porque sabemos que están del otro lado, mirándonos. Saludó a uno de sus hijos que es el clon de Mario, increíble, como que me saludó y fue como, oh, qué fuerte. Y que escribió además un hilo en Twitter hermoso, hablando de su papá, de lo que amaba el trabajo, de lo que amaba estar con gente, de lo que amaba el café, la rosca bien entendida, eso de, bueno, me junto, Charlotte, Irina, contame, digo, la rosca no tiene que ser con los jueces de la corte, la rosca puede ser entre amigos y entre colegas, a ver cómo andamos, ¿no? Y ese gol de River en el último minuto, el día miércoles, cuando se lo estaba despidiendo, íbamos caminando con Juancho y con el señor Pablo Ibáñez y escuchamos el gol. Camino a la casa de la Toria y fue como, pero espera, ¿River no había terminado ya? Ah, no, acaba de meter un gol en el último minuto. Se dio el lujo, Mario, de en esa despedida estar cerquita del partido de River. Una cosa, literalmente estaba cerca igual, Una cosa que dijo también el viernes uno de los hijos de Mario, que creo que vale para este momento, desde el amor, hecho desde el amor. Y yo sé que es difícil también estar aquí en este momento con tanto dolor y lo que va a significar la ausencia de Mario, pero se sabía que en Desiguales teníamos ganas de hacerlo de esta manera y creo que hay una confianza ahí que agradecemos. Decía también en la despedida, allí el viernes al mediodía, que daba discursos Mario en su cumpleaños y que alguna vez le había dicho, ¿qué cosa será ver de arriba un cumpleaños sin que esté el cumpleañero? Y que de alguna manera quienes están ahí, cómo la están pasando, define también al homenajeado. Me parece que esto también puede ser tomado como parte de eso, de todo lo que ha sembrado Mario. Paula, Néstor, Seba, Irina, Beto, Nora, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ¿qué se hace, Lucila? Hacemos un corte. Y si ponemos a Mario cantando ahora, ¿no? Estoy pidiendo un montón, ¿no? Ah, listo. No. Después al final Hay del que programa. aguantarle el cierre. Al final, no Hay que quería aguantarle el spoilear, perdón, ya venimos. Pa, si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Peregrinación juvenil a Luján. 30 de septiembre y 1 de octubre. Informate en nuestras redes, @lapereluján, @santuario de Luján. Madre, estamos en tus manos. Madre, estamos en tus manos. Danos fuerza para unirnos. La Virgen nos espera. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. El kirchnerismo instaló que a los criminales hay que escucharlos y a los que te cuidan hay que juzgarlos. Nuestra misión es cuidar a la gente y darle a la fuerza de seguridad respaldo de verdad para que salgan con decisión a combatir el delito. Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta y el que las hace, las paga. No será la gente la que tendrá que protegerse sola y estar armada.
Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Descubrí una nueva colección con lámparas Philips Smart LED. Iluminación inteligente para tu vida diaria. Maneja las luces de tu casa desde cualquier dispositivo y desde donde estés. Elegí colores, programa los horarios y mucho más. Además, una guía para renovar los ambientes de tu casa. Entrega número 1, lámpara inteligente Philips Smart LED más guía de decoración a solo 4.999 pesos con 90. Fiesta Nacional de la Flor, 60 aniversario. El encuentro de floricultores más grande de Sudamérica. Del 30 de septiembre al 8 de octubre en Escobar. Elección de las embajadoras y embajadores. Deslumbrante desfile de carrozas, feria de emprendedores, gastronomía, artistas en vivo como Qué Personaje, María Becerra, Rally Barrio Nuevo, Cristian Castro. Entérate de más en www.fiestadelaflor.org.ar. Las mujeres somos las más afectadas por el ajuste y el machismo. La lucha por nuestros derechos es ahora, ni sometidas ni cómplices. En Buenos Aires, Graciela Calderón, senadora nacional. Frente de Izquierda, lista 502. Pa, si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Muy bien, seguimos en Desiguales. Ya está con nosotros Alfredo Serrano Mancilla, que lidera la CELAC. Hicieron un trabajo de campo muy interesante que nos va a dar una idea de intención de voto en la Argentina, más de 2.500 casos, pero además otros elementos que deja esa consulta sumamente interesantes para entender un poquito mejor el momento. Nos vamos, Luli, si te parece, a la provincia de Mendoza. Elecciones para gobernador y, por supuesto, también legislativas provinciales. Ahí vamos a compartir en pantalla el resultado, lo más importante. Aquí lo tenemos en el wall. Un 40,05 Cornejo, que iba con lo que sería una Unión Cívica Radical más pura. Y de Marchi, ¿se acuerdan que había habido internas muy fuertes dentro de Juntos por el Cambio en la provincia de Mendoza, quedando segundo? Ya ganó, será el próximo gobernador reelegido, en este caso Alfredo Cornejo, pero hace un rato arriba del escenario dijo lo siguiente. Acá hay un equipo para gobernar la Argentina. Hay un equipo que puede sacar adelante al país. No solo con bronca vamos a sacar adelante al país. Lo vamos a sacar con ideas, con proyectos. Lo vamos a sacar con un sólido poder político. 10 gobernadores apoyando. Pueden sacar al país adelante. Por eso, a partir de ahora, en el tiempo que resta y en la calidad de gobernador electo, voy a acompañar a Patricia y a Luis a todos los lugares que sea posible para transmitir nuestro mensaje. Necesitamos a Patricia Bullrich, presidenta del país. Esto decía Cornejo hace minutos nada más. Habla de, la elección nacional, por supuesto. Intenta traccionar. Artemio, vos te trajiste números para hablar sobre esto. Claro, en realidad lo que vamos a mostrar son números de elecciones. Vamos a tomar la última elección, que fue la de Chaco. Sí. Lo que queremos mostrar es algo muy sencillo. Seguramente Alfredo también va a contribuir a que profundicemos ese tema. La dinámica de la elección nacional no se emparenta con la elección provincial. Sobre todo porque hay un fenómeno político importante como el que expresa Javier Milei, que está en sordina. En esta elección en Mendoza está incorporada a la segunda coalición, la de Marchi, pero obviamente no aparece la figura de Milei. Por lo tanto, yo creo que está bien desde el punto de vista del discurso y el marketing político tratar de asociar la figura de Patricia Bullrich con la de Cornejo. No está bien desde el punto de vista conceptual, porque eso no va a pasar, no es así. Y las sucesivas elecciones provinciales mostraron que hay dos dinámicas muy definidas, muy por afuera de la dinámica nacional. Es más, el concepto de casta, que tan bien funciona a nivel nacional, si vos ves las elecciones provinciales, todas se definen dentro de lo que ese discurso denomina casta. A ver, trajiste datos de la elección de Chaco, que lo tenemos ahí en el wall. Explícanos por qué esto sirve para ejemplificar lo que estabas diciendo. No, lo que quiero mostrar acá es cómo
efectivamente... Lo de arriba es lo de Chaco, donde dice PASO provincial 2023. Claro, hay dos, está la PASO y la elección provincial. En ambas, obviamente, gana Juntos por el Cambio, con una distancia más o menos similar entre la PASO y la elección provincial. Claro, pero lo del medio es la elección presidencial. Claro, fíjate lo que sucede con la elección presidencial, que se invierte el sistema de preferencias. ¿Por qué? Bueno, porque primero tracciona fuertemente Sergio Massa, tiene una elección correcta, pero al mismo tiempo aparece Milei disputando un giro a la dinámica de la elección nacional que no tuvieron las dos, provinciales. Tanto la PASO como la elección provincial. Sí. Eso, si bien con una modalidad específica, sucede también en Mendoza. O sea, hay que ser muy prudentes cuando uno intenta proyectar los resultados provinciales a las elecciones nacionales, porque no va a pasar. Bueno, dos cosas sobre esto. Una, ¿se acuerdan antes de las PASO nacionales que se creía que Larreta iba a arrasar? Claro. Porque en todo lo que era internas de PASO provinciales ganaba el candidato larretista y no la candidata como fue Carolina Lozada, bullrichista. Esto pasó en San Luis también, por ejemplo, y demás. En San Juan era claramente un candidato apoyado también por Larreta. Bueno, Luis Petri pierde la interna. Luis Petri pierde la interna con Cornejo, es cierto. Petri era el bancado por Patricia Bullrich. Ahora, en Mendoza también hay algo particular que leía hoy. Han ganado intendencias gobiernos peronistas, que por ahí han reelegido incluso. A gobernador ganó el radicalismo, Juntos por el Cambio, y en la PASO presidencial ganó Milei en Mendoza. Digo, el ganador a presidente en la PASO en Mendoza fue Javier Milei. Y acá sacó 40 puntos, Petri. Digo, no, está difícil, si se quiere, Artemio, poder decir esto es lineal, esto va para acá. Hay como una especie de rulos en el medio. Además, dentro de Marchi había un componente de Había un componente de Milei. Es verdad. Exactamente. Que nos estamos perdiendo, digo, los rulos del medio Pero son la los que se pierden. plenitud del impacto de la Libertad Avanza, aún en la coalición de Marchi, estaba en sordina. No es lo que va a aparecer en el públicamente escenario. Milei entiendo que nunca lo apoyó tampoco, ¿no? No, sí, se pasaron algunos, digamos, tweets de apoyo a los tweets de la coalición de Marchi. Algún león se paseó por Mendoza, emulando el logo de Milei, pero no hubo un apoyo explícito del candidato de la Libertad Avanza. Hay que esperar el escenario nacional. No se puede sacar conclusiones demasiado apresuradas de los resultados provinciales. Ustedes van a ver, lo va a mostrar también Alfredo en su relevamiento de opinión. Casi todos coinciden en que efectivamente la situación, si bien sigue siendo ajustada, no replica el dominio que en este caso tiene Juntos por el Cambio en la provincia y en algunas otras. No va a pasar. A ver, Artemio, el último dato que queríamos compartir del laburo que estuvieron haciendo con la consultora tiene que ver por región a nivel nacional, ¿dónde está el apoyo más fuerte para la Libertad Avanza? Sí, Cuyo y la Patagonia. Son las dos regiones donde efectivamente el fenómeno Milei parece haber clivado de una manera más eficaz. Siempre yo recomiendo prudencia en el análisis de estos datos que son bastante lejanos a el hecho concreto de las elecciones. Pero sí está reflejando la aparición de un fenómeno político que, bueno, ya es indudable, que reafirma la teoría de los 3 tercios. Yo sé que Alfredo tiene un matiz con respecto a esto, pero que había explicitado la vicepresidenta Cristina hace un tiempo, aun cuando los consultores no veíamos claro esos 3 tercios, efectivamente Cristina acertó y planteó que esta era una elección de tercios. Obviamente se refería a las 3 fuerzas principales que están compitiendo y creo que, bueno, eso es lo que se va a reflejar en la elección nacional y veremos cómo se despliega. Nosotros tenemos hoy un escenario de segunda vuelta bastante consolidado y también observamos que en esa segunda vuelta Sergio Massa y Javier Milei y Sergio Massa serían los que competirían en situación de balotaje. Vamos a ver, falta bastante porque todavía hay gente que no define su voto y es un elemento importante a considerar. Ahí vamos, nos podemos mover ya para ir con Alfredo a charlar sobre esto porque se conoció, sí, claro, que escuchaba atentamente, un estudio de la CELAC
Interesantísimo teniendo en cuenta que en el mes de mayo se había hablado también en un estudio, Alfredo, corregime, de la CELAC, de un Milei en un 30% de intención de voto y todo el mundo lo miraba como diciendo, me parece que esto no va a ocurrir. Y antes ¿no? también, creo que en febrero ya habían alertado sobre este fenómeno, ¿no? Bueno, formalmente buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal? Buenas Gracias noches, por ¿cómo estar. estáis? A ver, ¿querés que arranquemos? Tenemos varios datos del trabajo de la CELAC, pero arranquemos por esto último que planteaba Artemio. Si coinciden en la escena que tienen, a la foto de hoy, recordemos siempre es una foto, ¿no? De lo que efectivamente hoy refleja la intención de voto, un trabajo muy importante en todo el país, corregime, más de 2.500 casos presenciales. Es tal cual, es un análisis de 3 semanas. Sí. Yo siempre insisto mucho con el tiempo que se realice una encuesta porque preferimos siempre ampliar el tiempo para evitar la estacionalidad del dato. Es decir, durante 3 semanas. Claro, porque si no es demasiado coyuntural. Si pasan 2 días, esos 2 días pasa una elección y puede un poco modificar o ocurre un hecho o un suceso. Preferimos trabajar 3 semanas, es presencial y es 2.500 casos. Presencial, la ventaja que tiene es que la tasa de rechazo, que además la hemos publicado, es más baja que la telefónica. Cuando uno hace telefónica tienes que llamar más veces para que te contesten. Es más fácil colgar el teléfono a un contestador o incluso si habla alguien. La presencial baja y además puedes observar quién te rechaza. Eso es muy interesante porque observas la persona que no te quiere responder y sobre eso ves si tienes un sesgo hacia un lado o hacia otro sobre la gente que no. ¿Sobre el rechazo? Suele pasar y habitualmente ya tenemos un poco, después de 48 encuestas en América Latina, tienes la capacidad de detectar que si hay un sesgo muy forzado hacia un lugar, puedes modificar, sobre todo jugando con los ponderadores, ¿no? Pero en este caso, afortunadamente, no ha habido un sesgo exagerado hacia el tema de edad, hacia el tema de género, hacia el tema de región. Fue parejo. Sí, fue relativamente parejo, no tuvimos que tocar tanto y tenemos una ventaja que son las encuestas que yo creo que cualquiera persona que lo haga es que la gente tiene recuerdo del voto pasado porque fueron hace 2 días las PASO. Cuando haces encuesta, hicimos en mayo y teníamos que preguntarle el voto recuerdo del 2019, hay que tener mucho cuidado porque además la gente se avergüenza cuando a un gobierno no le va tan bien. Entonces baja bastante el decirte yo lo voté. Votó? Ahí tienes que tener mucho cuidado. Yo creo que en esta, la de mayo, la de noviembre, que son las 2 últimas encuestas que hicimos antes de esta, ya íbamos detectando el fenómeno Milei. Nosotros veníamos insistiendo, contra viento y marea, que había un sujeto político. No teníamos claro el valor exacto. Y yo creo que eso es jugar a algo que a mí no me gusta jugar. A mí nunca leo el 33 mayor que el 32, mayor que el 28. A mí me gusta dimensionar que hay partida, que hay una partida abierta, que hay 3 sujetos políticos que tienen un correlato electoral. Y digo 3 sujetos porque ahí sí que la investigación detecta que los votantes de Patricia Bullrich no son los mismos que los votantes de Javier Milei y viceversa. ¿Por qué no? A ver. Hay diferencias significativas y voy a poner ejemplos. Le preguntamos, por ejemplo, el tema de la dolarización. ¿Usted está de acuerdo o no? Los de Javier Milei, más del 90% están de acuerdo con dolarizar. Los de Patricia Bullrich, más del 90% no están de acuerdo con dolarizar. Le preguntas por la palabra casta. ¿Usted concuerda que la idea de casta es la que ordena un poco la gente de Milei? Más del 90%. Están de acuerdo. La gente de Patricia Bullrich, digo la gente, los votantes de Patricia Bullrich no están de acuerdo. Si sigo adentrándome en preguntas en la composición etaria, el tema de jóvenes, Milei es un fenómeno que en este momento es muy sólido. El caso de Patricia Bullrich, la gente que más le vota son la gente de más edad. En términos de ingreso, la gente de Javier Milei es mucho más transversal. Los de menos, los del medio, los del más. En cambio, los de Patricia Bullrich son los del medio y los del más. O sea, cuando uno mira las 80 preguntas que hacemos... Pero esto es muy importante entonces para construir una narrativa, para entender que efectivamente puede pasar si es que Patricia Bullrich, con los votantes de Patricia Bullrich en un eventual caso de balotaje, si es que, como dice Artemio, está consolidado entre Massa y Milei. Yo primero añadiría algo. Fíjate, hicimos una pregunta muy interesante, que es, y no la publicamos, la comparto, es... ¿Están de acuerdo a los votantes de Milei y de Patricia Bullrich? Suman casi 60%, redondeando, ¿no? Perdón, si podemos volver al placa anterior mejor, porque así nos quedamos bien con los porcentajes grandes para ir viendo... A los que fueron, los que dirían que van a votar a Milei y a Patricia Bullrich, le preguntamos, ¿estaría usted de acuerdo en que se juntaran? Más del 85% te dice que no. Es decir, no hay una predisposición hoy a trasvasar el voto. No hablan de segunda vuelta. Yo en esto soy
siempre digo lo mismo, es muy difícil apresurar, y lo decía muy bien Artemio, es muy difícil. Es mucho mejor estudiar la foto de hoy, lo que ha ocurrido desde las PASO, lo que pueda ocurrir en la próxima semana. Yo no hablo de la segunda vuelta, de hecho me niego a hablar de la segunda vuelta, me centro más en esto. A día de hoy no va a haber un trasvase gigantesco de voto, salvo que ninguno de acá lo podemos saber, ocurra un hecho político que reordene. Claro. Pero sí es interesante. Para la general, pensando en para la general. general. Pero sí hay algo, y aporto todo dato. Los votantes de Patricia Bullrich, cuando le preguntas, ¿usted cree que Patricia Bullrich va a ser la presidenta del país? Esta variable, esta pregunta siempre es la más clave. Para mí es más clave que la intención de voto. ¿Por qué? ¿Quién cree que va a ser presidente? No a quién vas a votar. Sí. ¿Quién cree que va a ser presidente? Es el momento de si tú vas a seguir votándola hasta el final. En el fondo lo que le estás preguntando encubiertamente es, ¿te vas a aguantar hasta el final y le vas a seguir dando el voto? Bueno, con Patricia Bullrich es de todos, de los tres primeros, es la más débil. Dicho de otro modo, hay un porcentaje significativo, notable, de sus votantes que ya no creen que ella vaya a ser presidenta del país. ¿Esto qué provoca? Provocaría un marco posible, siempre hablamos de probabilidades, posible, a última hora, los últimos días, que es que exista una suerte de movimiento táctico, de voto útil a Milei para que Massa no entre. Esto ha pasado en Colombia. Sí. Por ejemplo, el votante de Fico Gutiérrez, el uribista, estaba tercero. Sus votantes a última hora dijeron, mi candidato no va a ganar, no va a pasar a segunda vuelta, yo quiero evitar que Gustavo Petro sea el que gane. Claro. Y se dio un desplazamiento que no es un voto más sólido, nítido, no es un voto de verdad, es un voto prestado, muy táctico, muy fenómeno voto útil, que es, en Bolivia nos pasó con el caso de Evo Morales, siempre hay un fenómeno de última hora, sobre todo cuando hay tres. Si hay dos, en la Argentina en la 19 no había voto útil entre los dos porque competían. Pero cuando hay tres, el tercero, si se queda muy atrasado, yo creo que esto, insisto, no es que el 28% de Patricia Bullrich, no, porque además un votante muy macrista, muy de Juntos por el Cambio, muy identitario. Es muy interesante cuando incluso tú miras, ¿cuánto sacó Juntos por el Cambio en el 2015? En la primera vuelta, 36 puntos. Primera vuelta. En la primera vuelta, en el 2015, sacó 36 puntos. Si te vas a las PASO, sacó mucho menos. Ese es el voto. Ese es el voto que todavía sigue estando. De hecho, otro mito, el voto de Larreta, no, el voto de Larreta está con Patricia Bullrich. Claro, está ahí. En más del 90%. El voto de Juan Grabois, en el 97%, está con Sergio Massa, que también era otro mito, se van a pelear, no, están juntos. Pero a ver, Alfredo, en el porcentaje que fuere, si efectivamente hay un sector que dice, yo no la veo a Patricia llegando y no voy a acompañar hasta el final, prefiero involucrarme en esta definición. Pero por lo que contaste antes, que hay un sector importante de Patricia Bullrich que en un montón de situaciones no está de acuerdo con lo que propone Javier Milei. ¿Qué análisis haces? ¿A dónde irían esos votos? El dilema, como todo, porque esto es un dilema. Aquí no por hay ejemplo, radicales. El dilema es interesante el que planteas, Pablo, porque yo creo que, como le pasa a cualquier votante que tiene más duda en el último momento, la última semana, va a poner en la balanza. Si prefiere que Sergio Massa no entre a un balotaje, que hoy en día, yo coincido con lo que planteaba Artemio, es lo más probable, no es un escenario binario, va a ocurrir seguro porque es imposible saber qué va a ocurrir seguro. Pero es cierto que este votante hay un porcentaje. Otro es que no le gustan. Entonces, ¿qué será? Que probablemente, y eso lo tenemos muy bien cruzado, hay un porcentaje de los de Patricia Bullrich, un porcentaje que sí se acerca un poquito más a Milei, un poquito. O sea, de los 28 puntos hay unos 3, 4 puntos. Digo, puntos es un pedacito, el valor no es preciso, ¿no? Nunca, por favor, leamos una encuesta con hiperprecisión de un dato, no tiene sentido. Hay un sector minoritario de Patricia Bullrich que sí estaría dispuesto a última hora a pasarse. Ya le preguntamos, te dice que sí, fundamentalmente por el voto útil y porque no tiene tanta animadversión, pero la tiene, por eso no va a votarlo por ahora y por eso en las PASO. Además, esto es una encuesta, pero si podríamos mirar las PASO. Si pasaron hace 2 días, las PASO pasó algo muy parecido. Por lo tanto, el votante de Juntos por el Cambio no fue a Milei. ¿Se quedó con Larreta o se quedó con Patricia Bullrich? Yo creo que ahí es donde está la verdadera disputa. Y el otro caso es el de Sergio Massa, que es muy interesante, como cuando uno analiza las medidas tomadas en el último mes, la ven con buenos ojos. Ojo, cuando la ven con buenos ojos, una parte de la ciudadanía, no la totalidad, una parte... Como siempre, yo creo que el barrio es infinitamente más lúcido que todos nosotros juntos. La gente te dice,
está bien, es poco, pero es lo máximo. O sea, matiza. Porque no son todo o nada. No es que van a decir, estas medidas van a resolver el problema de la economía mundial y el problema de la economía argentina. No. La gente en el barrio, en la casa, tiene criterio. Y hay gente que se quedó en casa, en las PASO, y que ahora va a ir a votar, porque yo ya estimo que va a ser entre 4 y 6 puntos, como mínimo, que va a estar votando en primera vuelta y que no votó en las PASO. Pero no solo lo dice la encuesta, lo dice la historia comparativa entre las PASO y primera vuelta. Siempre hay un diferencial entre 4 o 6 puntos, ¿no? Hablo en términos más promedio. Estos que van a ir a votar sí o sí, hay ya un par de puntitos, que ya ven las decisiones de Sergio Massa, que ha provocado que todo el mundo hable de eso. Sí. No solo la agenda mediática opositora, no solo la gente opositora en el Congreso, lo más importante, ¿no tienen algún familiar que no le hayan preguntado cómo el IVA en la tarjeta, con cuál pago, claro, cómo me la devuelve? Se instaló como agenda. Permeó. A ver, ahí tenemos otra placa, otro dato, que es el de la casta, que recién lo veíamos un poquito de pasada. Sí. Hay una consulta respecto de cómo se lee efectivamente ese fenómeno. Ahí lo vamos a ver. ¿Por qué hicieron esta pregunta? ¿Son los políticos una casta? Y de este resultado, ¿qué sacan? ¿Qué leen? Nosotros, fíjate que es interesante. Veamos el resultado. ¿Son los políticos una casta? Lo que ves en azul, que es la mayoría, dicen no es cierto que los políticos sean una casta. Como en todo hay buenos y malos políticos. Y los que están en rojo te dicen todos los políticos son una casta, sería mejor que gobierne gente común. Nosotros la suerte de una presencial es que puede hablar con alguien durante 15 minutos. Aproximadamente. Es el tiempo máximo sobre el cual te sostiene una conversación alguien para contestarte todo esto. Lo interesante es que le preguntamos muchas más cosas. En 15 minutos te da tiempo a decir más que la intención de voto. ¿Qué nos permite ver, por ejemplo, cuando aseverábamos en mayo que Milei era un sujeto político sólido y ahora decimos que es sólido? Es porque observas en muchas preguntas que están realmente sintonizando con Milei y ese 37.2, fíjate que te daría incluso lo que otras encuestas, que yo miro todas, te estaría dando como dato de Milei. Por lo tanto, el dato de Milei yo creo que oscila entre el 33 y el 36, 37. Pero no solo con esta, porque ahí la gente que está mayoritariamente son los de Javier Milei. Todo el resto de votantes de Massa y de Patricia Bullrich piensa esto. Pero cuando le preguntas, Milei es inestable emocionalmente, una pregunta que también se ha discutido en la agenda mediática, el valor es parecidísimo. Cuando tú le preguntas, dime las debilidades de Javier Milei o no tiene. El no tiene es 35. Estoy redondeando para no marear con tanta cifra. El 65 te dice es un violento, es un chanta y es un machista. ¿Eso significa que hay un techo de Milei? Lo interesante que Milei es un sujeto político, electoral, que tiene una base muy sólida. Yo en esto no he subestimado jamás. A día de hoy no sé qué va a pasar en 2 años. Pero a la vez que digo eso, también la sociedad argentina, una buena parte, 60, 65, eso es lo de menos, le está diciendo hasta acá. Hasta acá. No queremos para la Argentina. De hecho, esto no es con una encuesta. Ya en las PASO le dijo hasta acá. No solo el 70% que no le votó, sino toda la gente que no le fue a votar, que se quedó en casa. Sí. Claro. O sea, hay una parte de la Argentina que a Javier Milei le ha dicho hasta aquí llegamos. Veremos. Yo creo que el techo político que él tiene va a ser verdaderamente rígido. Electoralmente siempre es más maleable por el voto útil, porque al final se puede mover. Pero yo creo que el techo político es relativamente rígido para Milei. Súper interesante, como siempre. Alfredo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hacemos un corte, ya venimos. Si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Este es un año electoral y no estamos en campaña, estamos en Campañola. Y queremos que nos elijas porque con la Campañola se come, se unta y se disfruta. El que depositó el mejor atún recibirá la mejor tarta de atún. Ponele más salsa, que se inunde más. Esta pizza te remonta desde Córdoba a la estratosfera y de ahí a Italia en 1 hora y media. Somos el granero del mundo. Podés darnos tu voto de confianza, que por calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Elegí la Campañola.
En Telecentro sabemos que hoy el mundo se divide en dos, Team TV o Team Internet. Yo soy Team Reality. Soy Team Una temporada en una noche. Yo soy Team Novelas. Paren. Yo soy Team Todo Junto. ¿Está bien, no? Sí, está bien. Telecentro presenta el Team Perfecto. Disfruta televisión 4K más internet 1000 megas a solo 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Precisamos volver a ser un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. La escuela viene a Tecnópolis. Hasta el 20 de octubre, con entrada gratuita. Tecnópolis para mí es una fuente de información. Para mí es un lugar fantástico. Gracias a esta experiencia ellos aprenden. Es algo que no se olvida. Lo lúdico tiene otro impacto. Se aprende jugando también. Todos los jueves y viernes de 9 a 17 horas. Vení con tu escuela. Inscribite en tecnopolis.gov.ar. Tecnópolis, la potencia de lo colectivo. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Venegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 135. La inflación castiga nuestros salarios y jubilaciones. Y los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. El poder económico se lleva fortunas, mientras la mayoría trabajadora, divididos por la burocracia sindical, nos llevamos la peor parte. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda. Lista 136. Pa, si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504. Seguimos en Desiguales y por supuesto que íbamos a hacer mención, lo dijimos en la apertura, a lo que habló ayer la vicepresidenta, ¿no? Fue en el marco de un evento en la UMED, un libro de charlas entre el expresidente Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella, pero específicamente, Gaby, vamos a escuchar lo que dice la vicepresidenta en torno a un nuevo sujeto, dice ella, social que tiene que ver con el trabajador pobre. Escuchamos y analizamos. Este es el otro gran problema que tenemos hoy. A ver, el desempleo es bajo, pero la pobreza es alta. ¿Por qué? Porque tenemos el fenómeno que yo comencé a hablar allá en el Chaco cuando dije aparecían por primera vez. Tenemos un sujeto nuevo, tenemos un asalariado que es pobre. Esto no pasaba en la Argentina. Yo hoy estaba mirando un video que me mandaron, me lo mandó Axel, un video de Grecia, donde están discutiendo el que se puedan tener 2 contratos de trabajo por persona, son más o menos 12 horas o 10 horas de trabajo por día, 75 horas de empleo. Entonces, yo creo que los argentinos nos debemos una discusión, un debate, que cada argentino, cada argentina sepa cuáles son los números, porque si no identificamos el verdadero problema, difícilmente podamos solucionarlos. Gaby. Bueno, me parece que ese gráfico que mostró ayer Cristina, esta semana va a ser un poquitito más amplio, porque el desempleo bajó a 6,2, estaba todavía con el gráfico de 6,6,
y la pobreza que se conoce este miércoles se estima que va a estar arriba del 40, 41, 43. O sea, se despegan aún más esas dos líneas. Sí, se refuerza el argumento que dio la vicepresidenta y si haces una correlación con el tema distributivo, bueno, corren parejas este fenómeno de trabajador pobre, aumento de la pobreza con la apropiación por parte de los grandes empresarios del excedente económico de una manera brutal. Perdón, y sobre todo pegan las juventudes. Claro, bueno, siempre cuando haces un corte etario, los sectores menores de 30 años están en peor situación, no se va. Lo que decía Artemio también, el tema de que hay un indicador que mide cómo es el reparto, la distribución de la riqueza, que es el índice de Gini, que esta última semana también se conoció y que mostró mayor desigualdad. O sea, todos los indicadores que vos analices te va a dar esto. La situación de pobreza que se va a conocer esta semana próxima es sobre el primer semestre. Si comparamos, porque a lo mejor con desempleo es un poco más actualizado porque se hace mes a mes, pero si vos tomás primer semestre también, otro dato que se conoció la última semana es que el 60% de quienes tienen ingresos formales ganan menos de 140.000 pesos. Entonces, ni siquiera estamos hablando de una canasta básica, en ese momento era 230.000 pesos. Sin alquiler. Ahora es 180. En ese momento era 230 más o menos, con lo cual ves la distorsión que hay entre ingreso de trabajadores. Estamos hablando de trabajadores formales, porque el trabajador informal se te reduce mucho ese porcentaje. Entonces este tema, que es el que marca Cristina ahora, y que nosotros varias veces abordamos en el programa, creo que lo charlamos ya varias veces, que tiene que ver con personas que tienen empleo formal y que no llegan a cubrir la canasta básica. Claro. Y ahí se solapa el otro debate que tiene que ver con las cantidades de horas de trabajo. No sé qué pensar, Artemio, y ahora que se está discutiendo en el Congreso el tema de la reducción de la jornada laboral, a mí me parece que es un tema que hay que observarlo un poco más en detalle y por sectores. ¿Por qué, Gaby? Porque vos tenés un fenómeno de pluriempleo también. Entonces, a mí me parece que el foco no es tanto reducir la jornada laboral, excepto en algunos lugares donde sí está excedida, como mejorar el nivel de ingresos, porque el fenómeno de pluriempleo tiene que ver con que cada uno de tus empleos ganas poco. Entonces, una persona tiene entre 2, 3 o 4 empleos para llegar a un ingreso. Si vos dejás un empleo porque en uno de ellos te pagan mejor, estás liberando más espacio para generar un puesto de trabajo más. Entonces, si vos achicás la jornada laboral, a ver, apelemos un poquitito al conocimiento del mercado laboral argentino. Lo que va a pasar es que al reducir tu cantidad horaria, seguramente te van a congelar el salario. Y si existe alguna acción del Estado para que el salario se mantenga y que vos incorpores más trabajadores, es probable que muchas empresas se radiquen en otros lugares que tengan otro tipo de empleabilidad laboral. Entonces también ahí está bien pensar en una coordinación, por lo pronto, en la región. Pero a ver, vuelvo un cachito atrás. Si la lógica de reducir la jornada laboral tiene que ver con dejar más tiempo para el ocio, para la vida familiar, para un mejor descanso, una mejor preparación, incluso para ir al otro día a laburar, digamos, pero en estas condiciones, esas horas que efectivamente se reducen, van a ser para buscar otro laburo. Claro, pero es que mira el dato, digo, el problema hoy en Argentina es la pobreza, no el desempleo. Claro. Es lo que dice siempre Artemio, los salarios. Y lo que hiere a un gobierno de los salarios tienen como correlato la apropiación, yo diría ya salvaje por parte del sector empresario de los ingresos de la población. Cuando vos analizás la curva de distribución del ingreso, te explica todo. Hablar de pobreza sin correlato en la distribución es como una misa. Pero nos vamos a lamentar todos. Ahora hay que poner los datos de distribución y ver cuál es el nivel de voracidad empresaria existente hoy. Cristina se fue con un 51.8 de participación de los trabajadores en el producto. Estamos en 44. Macri, desde el 51.8 la bajó a 46. Récord en democracia. Entonces, el impacto de la pobreza, el impacto de la caída salarial, siempre tiene que ser analizado a la luz del patrón distributivo. Primero hay que poner freno a la voracidad empresaria y después lo que dice Gaby, todas estas discusiones son correctas. Ahora, si no hay intervención estatal, lo planteó Sergio Massa.
Si seguimos sujetos a un plan inflacionario, que es el plan de mega ganancia empresaria, como es el del Fondo Monetario, las discusiones por acortamiento o alargamiento de la jornada de trabajo son importantes, Artemio, pero van a resultar te lo dejo para el próximo, ineficaces. Te lo dejo para el próximo domingo. Entonces tenés que ir. Lo tenemos que juntar. Gobierno de Unidad Nacional, más músculo político, pero para el conflicto, no para el consenso actual. Exacto. Bueno, el consenso actual es conflicto. A favor de los empresarios. Muy linda esa. No hay más tiempo. Domingo que viene, post primer debate presidencial, desiguales aquí en la televisión pública y el debate, por supuesto, también por la televisión pública. Y nos vamos con Mario cantando, con sus compañeros y sus compañeras. Luna Cautiva del Chango Rodríguez. Y así cerramos este primer Desiguales de Domingo sin Mario Weinfeld. Hasta siempre, Marito. De nuevo estoy de vuelta, después de la ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como de guita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como de guita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines te quieren un altar. Al pie canto la luna cuando pasa, pero mi serenata la cresta del sausal. Al pie del canto la luna cuando pasa, pero mi serenata la cresta del sausal.